Vamos a orar, mis hermanos, para poner este tiempo en manos de nuestro Señor. Padre, reconocemos, Señor, que tu palabra es eterna y nosotros somos finitos, Padre. Reconocemos que eres omnisciente y tu palabra está llena de sabiduría y nosotros somos cortos de entendimiento, Padre. Tu palabra es santa porque proviene de un Dios santo y nosotros seguimos en pecado, Señor. Las piedras del pecado aún siguen en nuestro corazón. Y Padre, por eso te rogamos, Señor, que nos guíes con tu Santo Espíritu, reconociendo que Él es el verdadero Maestro, Señor. Ayúdanos, Padre. Permite que los que estamos escuchando te adoremos al escucharte, Señor. A mí permíteme expresarme con claridad este mensaje que has puesto en mi corazón, Padre. Ponemos este tiempo en tus manos. Bendice tu palabra, Señor. En tu voluntad trae vida, Señor. En tu voluntad confirma en santidad, Señor. En tu voluntad redarguye de pecado, Señor. En tu voluntad santifícanos, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que estás aquí en medio nuestro, Padre. Ponemos el tiempo en tus manos, en Cristo. Amén. El autor de este libro que tengo aquí en mis manos se llama De parte de Dios y delante de Dios. El autor es el pastor Sugel Michelén, muy conocido por muchos. Es una guía de predicación expositiva. Ahora, imaginemos que por un momento que Sugel está aquí sentado entre nosotros. Y yo le voy a dar lectura a su libro. Ya vimos que se trata de predicación. Entonces yo lo abro y empiezo a decirles, bueno, miren, este libro trata sobre las matemáticas. Y mientras lo leemos, vamos a aprender a sumar, a restar, multiplicar y dividir. Okay, y aquí está Sugel. ¿Qué diría el autor que es Sugel? ¿Qué diría de lo que yo estoy diciendo? No sé, quizás se molestaría, pero de alguna forma me impediría que siguiera hablando. Me sentaría y me dijera, si vas a leer mi libro, lee lo que yo puse en mi libro. No pongas tus ideas. Entonces, para eso, habla tú y ni me cites a mí, ¿cierto? Bueno, cuando alguien se para aquí en un púlpito, en cualquier púlpito, y abre la palabra de Dios, sea para una enseñanza de la mañana, estudio bíblico, escuela dominical, o para un sermón, el autor de la Biblia con A mayúscula está aquí en medio de nosotros. Ahora imagínense si, tristemente, como muchos, agarran la Biblia como pretexto, algún versículo, para poder comunicar una idea personal. ¿Qué tan grande ofensa es para Dios, para el autor de la palabra? Este libro está compuesto por varios autores, como sabemos, ¿no? 40 autores el libro, y fue escrito a lo largo de muchos años y en muchas regiones distantes, kilómetros, etc. Pero al final es un solo mensaje de pasta a pasta, de Génesis a Apocalipsis. ¿Por qué? Porque el autor es uno solo con A mayúscula. Dios, por medio de su Espíritu Santo, inspira a los autores y nos deja este mensaje. Entonces, nosotros debemos de pedirle a Dios, siempre, cualquiera que se pare en un púlpito, debemos de rogarle que nos ilumine con su Santo Espíritu. Debemos de pasar horas en lo que se vaya a exponer. Y cuando Él nos enseña, debemos reconocer que es solo por su gracia y por su misericordia. Si Él nos enseña algo, hermanos, es solo por su gracia y por su misericordia. ¿Sí? Hubo un tiempo en que, como dice Efesios 4:17, teníamos el entendimiento entenebrecido. O sea, la gente que no ha llegado a la fe de Cristo tiene el entendimiento entenebrecido. Pero el hecho de que Dios, en su gracia, nos haya dado la fe, no implica que ya en automático entendemos todas las cosas. Se requiere un esfuerzo diligente de estudio, de mucha responsabilidad y mucho peso, y sobre todo sabiendo que el autor del libro con A mayúscula está aquí en medio de nosotros. Yo espero que salgan varones aquí y que apoyen en la enseñanza, pero que cualquiera que se pare aquí sienta esa responsabilidad santa de rogarle al Señor que Él nos guíe, nos ayude, y cuando lo haga, reconocer que solo por gracia y misericordia Él lo está haciendo. Entonces vimos el domingo pasado que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y leíamos 1 Timoteo 3, 14 y 15. Dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte,
para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Vimos 2 puntos. Número 1, que nosotros somos la casa de Dios. Somos la iglesia del Dios vivo y veíamos que somos esas piedras vivas. Éramos piedras muertas, pero fuimos acercados a la piedra viva que es nuestro Señor Jesucristo y nos dio vida. Y cuando nos reunimos en su nombre, nosotros formamos ese templo. El templo no son las paredes, no es la estructura física, somos nosotros, esas piedras vivas. Vimos esa gloriosa parte del plan de redención de nuestro Señor. Y vimos muy importante, ¿verdad?, la función de la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Así como el Antiguo Testamento, las Escrituras, que era el Antiguo Testamento en ese entonces, le fue confiado al pueblo del Antiguo Pacto, a Israel. Hoy en día, las Escrituras es confiada a la iglesia, a nosotros. Y nosotros tenemos este tesoro, que es columna y sostén de la verdad. Es un tesoro que debemos de proteger, de cuidar y de proclamar. Judas 1:3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos, y dice, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Aquí cuando dice por la fe, es decir, no se refiere a la fe salvadora, a la que cuando pusimos nuestra fe en Cristo, sino se refiere a todo nuestro cuerpo doctrinal, a todo lo que se conoce como la sana doctrina. Pero dice que contendáis ardientemente por la fe. La iglesia en toda la tierra, la iglesia es la única responsable de sostener y conservar la verdad que ha recibido por Dios. La iglesia sostiene la verdad en el sentido de que la defiende, la guarda de herejías, de malas doctrinas. La verdad de la palabra de Dios se preserva en la tierra solo por el ministerio de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que es la esposa de Cristo. Solo por eso. O sea, es una gran responsabilidad que tenemos. Nadie tiene ningún derecho de pararse y decir algo que no sea lo que Dios dijo. Somos heraldos. Solo hablamos el mensaje que Dios dijo, solamente. Y dejamos que Dios actúe conforme a su voluntad cuando la palabra es predicada. Como vamos a ver, solo la palabra de Dios es la que nos santifica, solo la palabra de Dios es la que trae vida. Entonces le rogamos que nos ayude a exponer exclusivamente que la palabra de Dios y solamente eso. Dijo Pablo en 2 Timoteo 3, 16 y 17, dice lo siguiente: toda la escritura, toda, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Solo este libro es inspirado por Dios. Solo este libro, no hay ningún otro, solo la Escritura. Y solo la palabra, cuando se expone fielmente, es lo único que nos santifica. ¿Qué es eso? Lo único que nos hace ir dejando el pecado, lo que a Dios no le agrada, e irnos creciendo en santidad a imagen de nuestro Señor Jesucristo. Solo la palabra es la que trae nueva vida cuando es predicada. Nada más en él. Entonces, solo la Escritura es inspirada por Dios. Solo la palabra de Dios nos puede hacer crecer en santidad. Y aquí yo les hago una pregunta. Cuando aquí Pablo menciona toda la Escritura, ¿a qué se refiere aquí el apóstol? Cuando dice toda la Escritura, en este pasaje, en este versículo, en 2 Timoteo 3:16, ¿a qué se está refiriendo el apóstol? Cuando aquí está diciendo toda la Escritura, se refiere al Antiguo Testamento. Sabemos que el Antiguo Testamento se compone por 39 libros. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento todavía no estaba. Quizás ya había unas epístolas circulando, había muchas otras que no llegaron a ser parte de la Biblia. Entonces él, cuando dice aquí el apóstol Pablo, toda la Escritura, se refiere a ¿qué? Al Antiguo Testamento. Era ampliamente aceptado como la palabra de Dios. Y repito, ¿verdad? El Nuevo Testamento estaba en proceso, que son 27 libros. Hoy no es el tema, pero hay mucha evidencia por la cual estamos seguros de que toda la Escritura, Antiguo y Nuevo, es inspirada por Dios. Toda. Pero cuando aquí habla Pablo, se refiere a ¿qué? Al Antiguo Testamento. Y una pregunta importante que deberíamos de hacer y saber responder es: ¿cómo sabemos que los 27 libros que forman el Nuevo Testamento son Escritura?
¿Cómo podríamos responder a alguien que nos dijera, bueno, ok, ¿y cómo sabes que esto es escritura? Porque yo leí por ahí que algunas cartas de Pablo están fuera, no llegaron al canon. ¿Cómo sabemos que lo que tenemos sí es escritura? ¿Y por qué es importante? Porque la verdad que vamos a enseñar, a predicar, a defender, en la verdad que tenemos fe que solo esa santifica, en la verdad que tenemos fe que solo esa trae vida, es esta verdad, ¿cierto? Solamente la verdad contenida aquí. No vamos a exponer nada más. Como una referencia, sí vamos a hablar de cosas como contextos históricos, pero la palabra que da vida es solamente lo que está aquí contenido. Entonces, ¿cómo lo sabemos? Bueno, a la palabra de Dios, vamos a empezar un pequeño aquí concepto, se le conoce como el canon. Este es el canon. ¿Qué significa canon? Antes significaba vara de medir, es un estándar. Les pongo un ejemplo. Si alguien me dice a mí, oye, esta hoja mide 50 centímetros, ¿qué hago yo? Pues la tengo que comparar contra el estándar. Aquí yo tengo un estándar, ¿sí? Y la mido. Y digo, bueno, conforme al estándar, esto mide, ¿qué? 28 centímetros. Y estoy seguro que esto mide para todos 28 centímetros porque es un estándar ¿para quién? Para todos, ¿no? Eso significaba canon, vara de medir, un estándar. Ya para el final del primer siglo, a toda la Biblia, ya para finales se le conocía como el canon. ¿Qué es esto? Como el estándar de la verdad. Queremos saber si algo es verdad o mentira, esté correcto o incorrecto, ¿a dónde tenemos que ir? A la Biblia. Ese es nuestro estándar. Y para eso tenemos que interpretar bien la Biblia y saber si estamos en lo correcto. Pero bueno, vamos a ¿qué? Al estándar. Entonces, hablar de la canonicidad de la Biblia es hablar de la autoridad de la Biblia. La Biblia tiene autoridad divina porque el autor es Dios. Por eso, y voy a poner un ejemplo. Si alguien te dice que la salvación de su alma es por obras, como muchos tienen esa idea, muchos piensan que por hacer buenas obras se pueden salvar. Muchos piensan que por portarse bien pueden llegar al cielo. Es una idea generalizada. Si alguien te dice, no, yo estoy seguro que me voy a ir al cielo porque yo me porto bien, ¿cómo le respondes o qué haces? Lo llevas al estándar. Le dices, ok, vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Qué dice lo único que tiene autoridad divina sobre asuntos de fe y de práctica? Es lo que vas a hacer. Lo llevas al estándar. Aquí sí quiero que lean el versículo que está en sus hojas, que dice Efesios 2, 8 y 9. Lo llevas al estándar. ¿Y qué dice el estándar? ¿Qué dice la palabra de Dios, que es viva? Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Y qué dice el versículo 9? No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces tú le respondes con la palabra de Dios, ¿sí? Y tú, si a alguien le dices no, sabes que la palabra de Dios, que es la autoridad, dice que la salvación de tu alma es por gracia. Es por gracia, no es por obras. Y lo más seguro es que te va a preguntar, bueno, ¿y qué es gracia y por qué es por gracia? ¿Y qué le vas a responder? Lo que dice la palabra de Dios. Este es un mini curso de evangelismo y es una evangelización a la vez. Entonces, le dices, mira, ahí está. Romanos 3:23, ¿qué dice? Que es palabra de Dios, ¿ok? Por cuanto todos pecaron, y ese todos me incluye a mí, a ti y a todos los que estamos aquí, ¿sí? Todos pecamos, todos. ¿Y qué es pecado? Es desobedecer a Dios. Si Dios dice no mentirás y yo he dicho mentiras y todos hemos mentido, hemos pecado. Si yo ando de chismoso, si ando de envidioso, si yo codicio, si yo soy un hombre casado y con mis ojos se me van con otras intenciones, estoy pecando de adulterio porque eso dice Dios. Si yo me enojo, estoy pecando. Es decir, todos hemos pecado y el día de hoy todos hemos pecado. Y dice aquí, y están destituidos de la gloria de Dios. Están separados de Dios, es lo que dice aquí. Entonces el hombre por su pecado, si no pasa algo antes en su vida, está destinado a vivir para siempre separado de Dios.
¿En dónde? En un lugar que la Biblia dice que será un tormento eterno. Es lo que dice la Biblia. Y de nuevo, y te va preguntando, ¿y por qué? Bueno, porque Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Es muerte. Dios nos creó para amar y para obedecer a Dios. Si el hombre por su rebeldía no quiere saber nada de Dios, está bien, pero la consecuencia es muerte. La consecuencia es muerte. Pero dice algo más este versículo. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Por qué? Porque Jesús es el Hijo de Dios que se encarnó, que vino, es el único hombre encarnado, Dios hecho hombre, que vivió una vida perfecta y sin pecado. Y con todo, Él murió. Dice, la paga del pecado es muerte. Pero el Hijo de Dios no comete un solo pecado y con todo muere en la cruz. ¿Por qué? Si la muerte es para los que pecan, ¿por qué el Hijo de Dios que no comete un solo pecado muere? Bueno, porque muere en lugar de aquellos que van a poner su fe en Cristo. La muerte de Cristo es un sustituto. Yo he pecado, Cristo no peca, yo debo de morir, pero Cristo muere. Y si yo tengo fe en la obra de Cristo, entonces Cristo murió mi muerte y vivió mi vida. Entonces, aquí viene una pregunta que está en Hechos, que dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Solamente vas a preguntar eso cuando entiendas y cuando reconozcas que verdaderamente eres un pecador, que verdaderamente has fallado contra Dios. Solamente cuando entiendes eso, vas a preguntar, ¿y qué debo hacer para ser salvo? Si no entiendes tu necesidad de salvación, no lo vas a preguntar. Y todos los hombres, aunque muchos no lo pregunten, tienen esa necesidad. Y por gracia de Dios, aquí los que estamos escuchando esto. Entonces dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Y qué dice aquí Hechos 16:31? Que lo tienen ahí. Y estemos recordando, estamos yendo a ¿qué? A lo que tiene ¿qué? Autoridad divina. ¿Qué dice? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Solo en Él hay salvación. No hay ningún otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo en nuestro Señor Jesucristo. Solo Él vivió una vida sin pecado y solo Él dio su vida por pecadores como nosotros. Entonces yo te digo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Debemos enseñar solo la palabra de Dios, nada más la palabra de Dios. No debemos agregarle más nada de nosotros. Es decir, Dios no necesita que le ayudemos. Solo has de proclamar su palabra, solamente su palabra. Dice Spurgeon, la palabra de Dios es como un león que cuando lo sueltas, él va a hacer lo que tenga que hacer. No le tienes que ayudar a un león. Solo suelta la palabra y ella va a hacer su obra. No llega vacía. A veces la palabra va para condenar, pero a veces llega para salvar. Y gracias a Dios que llegó un día a nuestras vidas, si estamos en Cristo, ¿para qué? Para salvar. Y gracias a Dios por eso. Y por eso aquí estamos. Entonces, solo debemos enseñar la palabra de Dios, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios. Que Dios nos ayude. Como decía el domingo pasado, no a sentir desánimo si es que el grupo es chiquito. Si estamos exponiendo la palabra fielmente, estamos haciendo lo que tenemos que hacer como iglesia. Si una iglesia descuida la palabra, ya no se debe de llamar una iglesia. La iglesia está ¿para qué? Para defender y para guardar, para preservar y para proclamar solo la palabra de Dios. Amén. Solo la palabra de Dios. Si está haciendo otra cosa, enseñándoles cualquier otra herejía, si les enseñan que si ustedes lo decretan se les va a cumplir, eso es una herejía. Solo Dios tiene poder para crear. Si les dicen que llega Cristo y vas a ser próspero y rico, no es cierto. ¿Te puede ir bien en la vida? Sí, pero no es lo que es el Evangelio.
El Evangelio salva tu alma del infierno. Es lo que hace el Evangelio. ¿Qué más? ¿No? Mis hermanos, supongamos por un momento nada más. Si Primera de Pedro, que es la epístola que por gracia de Dios vamos a empezar a enseñar el próximo domingo, si Dios permite. Supongamos por un momento que Primera de Pedro no tuviera autoridad divina, ¿sí? Que no fuera parte del canon. ¿Para qué enseñarla? Primera de Pedro no fuera parte de aquí, fuera de allá, ¿para qué la enseño? Si yo solo sé que solo la palabra de Dios es la que va a traer vida y santificar. No estoy poniendo en duda en absoluto que Primera de Pedro es parte del canon, pero estoy haciendo esa pregunta. Llego a la pregunta que yo les decía. ¿Cómo sabemos, verdad, que estos 27 libros son parte del canon? Y me refiero a ¿qué? Al Nuevo Testamento. Y yo creo que es importante conocer esto, como les digo, como parte de ¿qué? De la entrada a ¿qué? Al estudio de la epístola de Primera de Pedro. Hay varias formas, pero hay un modelo que se le llama el modelo de autotentificación. ¿Ok? ¿Qué es esto? Dentro de la palabra misma están los criterios para saber si el libro pertenece a la palabra misma. Es decir, si Dios es el único que tiene la autoridad divina, Dios dejó aquí, Él nos dejó forma de saber qué libros son parte de su autoridad. La palabra se autotentifica a sí misma. Ok, vamos a estudiar un poquito eso. Los cristianos del primer siglo, como sabemos y como comentaba yo ahorita, ellos no tenían el Nuevo Testamento. O sea, no estaba escrito todavía, estaba en el proceso. Pero ya vemos algunos detalles. La iglesia primitiva ya dependía de la enseñanza de los apóstoles, como vemos en Hechos 2:42. Dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Entonces, miren, de aquí de entrada vemos dos principios que son muy importantes. Dice, se dedicaban continuamente. ¿Quiénes? ¿Quiénes? La iglesia. La iglesia. Vemos, para que un libro sea canónico, debe tener una aceptación general por la iglesia. La iglesia lo debe de reconocer. Es un punto que vemos aquí. Y hay otro punto. Tiene que tener autoridad apostólica. Porque ¿qué dice aquí? Se dedican continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Todo el Nuevo Testamento tiene que tener autoridad apostólica para que sea parte del canon. Y lo tiene. Y lo tiene. ¿Por qué? Porque vemos en Efesios 2:20 y 21, leemos lo siguiente. Que nosotros estamos siendo edificados, estamos creciendo tanto en santidad, los que ya somos cristianos, como en número cuando nuevos se agregan a la fe de Cristo. Estamos creciendo como un templo, dice, estamos siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Qué es esto? Sobre las enseñanzas de los apóstoles y profetas. Pero nos dice algo más, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Es decir, los apóstoles fueron enseñados por el Señor Jesucristo, por Dios hecho hombre, por el verbo, ¿verdad? Por él mismo. Dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿De dónde se deriva la autoridad apostólica? De que fueron enseñados ¿por quién? Por el Señor Jesucristo. Tiene que haber evidencia, número 1, Primera de Pedro, evidencia de quién es el autor. Y número 2, tiene que haber evidencia de que el autor es un apóstol, que fue enseñado por Jesucristo. ¿Y dónde se deriva? De la escritura misma. Este modelo de autotentificación tiene 3 componentes. Número 1, son atributos de la canonicidad. Esos atributos hacen que este libro sea único. Es diferente a cualquier otro libro, es único. Debe haber un testimonio interno del Espíritu Santo en las personas que son expuestos a la palabra y una exposición providencial. Vamos a ver estos principios aplicados a Primera de Pedro. Podemos titular toda la enseñanza la canonicidad de Primera de Pedro. Primeramente, recepción corporativa. ¿Qué significa? Que fue aceptado por toda la iglesia, que tuvo una aceptación que es universal.
Y aquí estamos al día de hoy, ¿verdad? Aceptando que Primera de Pedro es que parte del canon. Pero les voy a leer un poquito de historia, muy poco. Sitúense ustedes en ese primer siglo, cuando todavía lo único que teníamos era que el Antiguo Testamento nada más. Situemos en ese entonces. Y había evangelios y epístolas circulando, pero todavía no estaban como reconocidas dentro de qué pasó con ellos, o qué provocó, qué los motivó, qué hizo que ellos se dieran a la tarea de hacer un canon, ¿verdad? De integrar un canon. Marción fue un hijo de un obispo, dice, de Sinope, en la región del Ponto. Él conoce la fe cristiana, pero él tenía dos cosas. Para él tenía mucha antipatía contra el mundo material y contra los judíos. Y eso lo llevó a llegar a conclusiones muy incorrectas. Él decía que el Dios del Nuevo Testamento era el Dios verdadero, el Padre del Señor Jesucristo, que era el Dios supremo. Y que en el Antiguo Testamento era otro Dios. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento era de los judíos, y como él tenía cierta aversión con los judíos, y porque en el Antiguo Testamento él veía al Dios creador y él tenía cierta aversión contra lo material, él dice, no, ese no puede ser Dios, es alguien inferior allá. Se empieza a dividir y de eso sale una serie de malas ideas. Entonces él no tenía una fe correcta, él integra Lucas solamente y las epístolas de Pablo. ¿Por qué? Porque dice que todos los demás tenían mucha influencia judía. Y así surge la primera lista. Pero antes de Marción no había como tal una lista como decir este es el Nuevo Testamento, no existía. Eso mueve a la iglesia del tiempo, a los primeros padres, eso mueve a ¿qué? A integrar un canon, a darse la tarea de decir, no, espérate, este también y este también. O sea, de ahí surge. Ahora este proceso dura más de 100 años, dura mucho tiempo, no fue rápido, duró mucho tiempo. Dios preservó su palabra todo ese tiempo. Y ya brincándonos cachos de historia. Por el testimonio histórico, ya podemos conocer que Eusebio de Cesarea, quien vive entre el 260 después de Cristo y el 340 después de Cristo, poco más de 100 años de Marción, él es el que ya organizó una primera lista, y ahí había ya ciertos libros que ya eran reconocidos, ya había 22 libros, en el Nuevo Testamento son 27 libros, y ya había ya 22 libros que eran reconocidos. Entre esos 22 libros ya estaban los evangelios, Hechos, las 13 cartas paulinas, Hebreos, Primera de Pedro, ya estaba, Primera de Juan y Apocalipsis. Ya era reconocida como, sin duda, esto es palabra de Dios. Y ya posteriormente, en lo que se conoce como el Concilio de Cartago, del 397 después de Cristo, es cuando ya se reconoce oficialmente los 27 libros y se dice, ya, esto es el canon. Es el canon. A veces damos por hecho, ¿verdad? Pero gracias a Dios estamos seguros de que tenemos el canon nosotros, ¿sí? Es muy importante, o sea, no le falta ni le sobra nada. Esto ya es la palabra completa, es importante. Este es el primer punto de este modelo, que es ¿cuál? Una aceptación corporativa. Fue aceptado ya por toda la iglesia universal, en todas partes, en todo el mundo. Si usted va a una iglesia cristiana en China, van a abrir exactamente estos libros. Si va a una iglesia cristiana en Corea del Norte, van a abrir exactamente estos libros. Vaya a la iglesia cristiana de cualquier parte del mundo, son exactamente estos libros. Y estamos seguros de que esto es la palabra de Dios. El segundo criterio es que tenga un origen apostólico, que tenga la autoridad apostólica. ¿Por qué? Porque ellos fueron enseñados ¿por quién? Por el Señor Jesucristo. Y esto es lo que se conoce como el testimonio interno. O sea, la misma Biblia nos habla. Y miren, y gracias a Dios que Pedro abre así su epístola. Que dice Pedro en el versículo 1. Pedro, o sea, nos dice quién fue el autor, es Pedro, y nos dice quién es Pedro, que es apóstol de Jesucristo. Gracias a Dios lo tenemos aquí mismo, en la Escritura. Por eso ven cómo se va autotentificando. Pedro es el autor y es un apóstol. La epístola tiene autoridad apostólica. Pedro fue enseñado por el Señor Jesucristo y nosotros estamos siendo enseñados por Pedro, pero las mismas palabras de Jesucristo. Por eso nosotros debemos de enseñar solo lo que está aquí en la Biblia. No tenemos ninguna autoridad de enseñar ninguna otra cosa. Ahora, ¿qué hay de todos aquellos que hoy en día se llaman apóstoles? El apóstol Maldonado. Pues son lobos rapaces, tal cual.
esta palabra apóstol significa alguien que es enviado. En ese sentido, todos los cristianos somos apóstoles. En ese sentido, todos somos enviados como sus representantes en la tierra. Por ejemplo, Pablo dice en 2 Corintios 5:20, por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo os rogamos, reconciliados con Dios. Ser un embajador de Cristo es ser un representante de Cristo en la tierra y es proclamar el mensaje de ¿quién? De Cristo. Entonces, en ese sentido, somos enviados, somos apóstoles, en ese sentido. Todos somos enviados ¿a qué? A evangelizar. Jesús dijo en Hechos 18, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Todos somos enviados a ser discípulos. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En ese sentido, todos somos apóstoles. Pero hoy en día el uso de la palabra apóstol se ha desvirtuado mucho. Es mejor que nos digamos hermanos, no nos digamos apóstoles entre nosotros. Que ya nos queramos elevar y no. Ahora, la clase específica de apóstol que menciona aquí Pedro, apóstol de Jesucristo, esa clase específica ya hoy en día no existe. No existe. ¿Por qué? El fundamento ya fue colocado, ya lo tenemos nosotros. Ya no le hace falta nada a la palabra de Dios, ¿sí? Si alguien pensara que se necesita un apóstol como lo fue Pedro, Pablo, etc., ¿qué estará diciendo? Que la palabra de Dios está incompleta. Y no, tenemos la palabra profética segura y completa en nuestras manos. Pero ya desde aquellos tiempos ya había falsos apóstoles. Como dice aquí, 2 Corintios 11, 12 y 15. Dice el apóstol Pablo, pero lo que hago, continuaré haciéndolo a fin de privar de oportunidad a aquellos que desean una oportunidad de ser considerados iguales a nosotros. ¿Sí ven? Iguales aquí a los apóstoles, en aquello en que se glorían. ¿Y qué dice? Porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Esa clase de apóstol, como lo fue Pedro y Pablo, ya no existe hoy en día. Aquellos que se hacen llamar apóstoles como ellos, ¿qué son? Aquí dice, ¿no? Obreros fraudulentos. Solo buscan engañar, buscan otras cosas, pero no son. Esta palabra que se refiere aquí, apóstol, esta clase específica de apóstol, que es el caso de Pedro que estamos estudiando, había varias cosas o varias que la misma palabra nos dice que lo calificaban para ser un apóstol. ¿Cuáles son? Número 1, haber sido elegido por Jesucristo. Por Jesucristo mismo. Él escogió a sus apóstoles. Y en toda la Biblia vemos la elección soberana de Dios. Él soberanamente escoge a sus apóstoles. Es un requisito, ¿no? Pregúntele a un falso apóstol, Maldonado, oye, a ti Dios, Cristo te habló, te escogió. Te va a decir que sí. Pero bueno, ya él rendirá cuentas. Por ejemplo, aquí dice, haber sido elegido por Jesucristo. Mateo 4, 18 al 20 dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Jesús mismo llamó a su apóstol Pedro. Otra característica de un verdadero apóstol era que ellos tenían la capacidad de realizar señales y maravillas, milagros. ¿Por qué? Porque era la manera en que su mensaje era considerado como fiel, por medio de los milagros. Ya hoy en día, estos milagros que confirman mensajes ya no existen. Personas con el don de hacer milagros ya no existen. Sí, no dudamos de que Dios puede hacer grandes cosas y puede obrar grandemente
y puede hacer milagros, amén, sí. Pero que haya personas con ese don y que digan, él tiene el don de hacer milagros, eso ya no. Era con una razón muy particular. ¿Y era para qué? Para dar testimonio de que verdaderamente este hombre lo que nos está enseñando viene ¿de quién? De Dios. Deberían tener la capacidad de realizar milagros. Hechos 3 del 1 al 8, le voy a dar lectura, dice Pedro, nuevamente, ¿verdad? Estamos estudiando a Pedro. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo, ¿no? Una limosna. Y qué precioso. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Ya este tipo de milagros hoy en día ya no están, ¿no? Montan y hacen, engañan y quieren hacer ver algo y no es cierto. Este tipo de milagros era lo que autentificaba un apóstol, tener la capacidad de realizar estas señales y maravillas. Otro era haber sido testigo de la resurrección de Cristo. Marcos 16, 14 al 15 dice, finalmente se apareció a los 11 mismos. ¿Quién se refiere aquí? A los apóstoles, menos Judas, a los 11. Está Pedro ahí, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. ¿Sí? Pedro vio a su Señor resucitado. Y Pedro también fue testigo, como vamos a ver, no solamente de la resurrección. Nos dice en 1 de Pedro 5:11, que cuando lo estudiamos, que fue testigo de los padecimientos de Cristo. Él estuvo ahí cuando fue injuriado en el juicio y después crucificado. Y también Pedro fue testigo de la gloria de Cristo. Estuvo ahí cuando fue la transfiguración. Pedro tuvo mucha gracia, pero bueno, aquí fue testigo de la resurrección de Cristo. Y finalmente, como ya vimos, la función de los apóstoles fue la de establecer las bases de la fe de la iglesia. ¿Sí? Como leímos Efesios 2:20, somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra ¿qué? Angular. Lo que Pedro nos va a enseñar no son las palabras de Pedro, son lo que él fue enseñado por ¿quién? Por Jesucristo. Y más aún, lo que aquí quedó fue lo que Dios inspiró para que aquí quedara. Amén. Lo que Pedro nos va a enseñar en su epístola es lo que él vio o lo que su maestro le enseñó. Por ejemplo, cuando ahí en 1 de Pedro 5:1-3, cuando dice Pedro, que lo vamos a estudiar en su momento, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, vean, testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, y que dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Qué pasaje les trae esto a su mente? ¿O qué evento de la Biblia? Te lo vamos a ver. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Entonces los teólogos coinciden que aquí Pedro está haciendo eco de las palabras de Jesús cuando fue restaurado, cuando Jesús resucitado fue y restaura a Pedro. ¿Qué dice Pedro aquí? Apacentad la grey de Dios. ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? Está en Juan 21:15-17, dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Y aquí está el apóstol Pedro diciéndonos, apacentar la grey de Dios. Aprendió del maestro. Y vamos a ver muchas enseñanzas. O sea, lo que vamos a, por gracia del Señor, aprender en Pedro, vamos a ver que estaba saturado de la mente de Cristo, de las ideas de Cristo, y él las plasma. Es una epístola preciosa, que Dios nos ayude a comunicarla bien y que la use.
Entonces nosotros, cualquiera que se pare en un púlpito debe hacer lo mismo. No tiene ningún derecho de enseñar sus ideas, ninguno. Solo tiene que enseñar sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo quien, la piedra angular. Debemos exponer solo lo que el Espíritu Santo dejó aquí y que Dios nos ayude en eso. Estén orando por quien está aquí al frente, quien sea, guíalo y guíalo. Vamos a seguir viendo otras cosas. Ya vimos dentro de este modelo, dentro de los atributos de la canonicidad, ya vimos que hay una recepción corporativa y vimos que hay un origen apostólico, tiene autoridad apostólica. Vamos a ver que tiene cualidades divinas. ¿Qué es esto? El mensaje que está en Primera de Pedro debe ser consistente con todo el mensaje en toda la Escritura. No se contradice en ningún punto. Y tiene que ser un lenguaje celestial. Si usted alguna vez ha leído Macabeos, yo no sé si lo haya leído, o cualquiera de esos libros que se conocen como apócrifos, son buenos libros como historia. Pero usted lo lee de inmediato por el Espíritu Santo que mora en usted. Dice, este no es un libro inspirado. Es evidente, es como este libro de Sugel Michelin. Por muy buen autor que sea, tú lo lees y dices, pues no es un libro inspirado. Este libro no transforma mi vida, ¿sí? Debe de estar lleno de esto. Por ejemplo, 1 de Pedro 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿De qué está hablando aquí? Del nuevo nacimiento, de la regeneración. ¿Quién habló del nuevo nacimiento y de la regeneración? Jesús. ¿En dónde? En Juan 3. ¿Qué le dijo a Nicodemo? Os es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. ¿Y qué dijo Nicodemo? ¿Cómo? ¿Voy a entrar de nuevo en el vientre de mi madre y nacer? ¿Y qué le dice Jesús? No te maravilles de que te dije que te es necesario nacer de nuevo. ¿Qué es eso? Pues cuando la palabra de Dios está siendo predicada, como está siendo predicada hoy, Dios, en su soberanía, por su Espíritu Santo, Él va a dar vida a quien Él quiere dar vida. Y toda la gloria para Él. Entonces debe tener ese lenguaje. Por ejemplo, nos dice en 1 de Pedro 1:14 y 15, como hijos obedientes. Y espero que ahí nos esté hablando a todos los que somos cristianos, ¿eh? Y que digamos amén. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Qué pasaje nos recuerda esto? Pues Romanos 12. Y este pasaje precioso, 1 de Pedro 1, 18, 19, precioso. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. O sea, ¿qué nos está diciendo aquí? Que éramos esclavos del pecado, pero alguien paga nuestro rescate con un valor altísimo, que es la sangre preciosa de Cristo. Aquí obviamente habla de que Cristo entrega su vida como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El único que no comete un solo pecado. Pues gracias a Dios por esto. Ahora, este punto, el siguiente, el 2, que es el testimonio interno del Espíritu Santo. Todo creyente lo sabe y lo debe de saber. El Espíritu Santo, mientras estamos estudiando 1 de Pedro, el Espíritu Santo debe estar trabajando ¿qué? En nuestra vida, en nuestro pecado, nos debe estar moviendo a santidad. Y en la exposición de 1 de Pedro, Dios quiera que algunos lleguen a nueva vida. ¿Qué más evidencia que es palabra de Dios? Y es viva y es eficaz. Si trabaja en nuestras vidas. Amén. Debe producir que nuestra fe crezca, que amemos más a Dios, que el corazón nos arda cuando nos encontremos con Cristo. Y está impregnado de Cristo, obviamente, toda la epístola. El Espíritu Santo da testimonio de que es palabra de Dios porque trabaja en mi vida y me santifica. Amén. Solo la palabra de Dios, solo la palabra de Dios trabaja con nuestro pecado. Solo la palabra de Dios hace que la fe crezca. Y finalmente, el 3, una exposición
providencial. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios ordenó todo para que esta epístola llegara a toda la iglesia. Había unas cartas como Tito, eran dirigidas ¿a quién? A una persona, a Tito. Pero Dios providencialmente hizo que esa carta circulara y llegara ¿a qué? A toda la iglesia. Había unas cartas que eran dirigidas a una iglesia, como Gálatas, ¿verdad? Cuando le dice Gálatas insensatos, le está diciendo a ellos. Y de paso a muchos de nosotros, ¿ok? Pero estaba a Gálatas y Dios providencialmente, ¿qué hizo? Que esa epístola fuera que circulara. Pero aquí nuevamente, por la gracia de Dios, esta carta, esta epístola, es una epístola universal. ¿Qué quiere decir? Que tenía ese propósito, que fuera distribuida entre muchas iglesias. Lo dice el mismo versículo 1 en la segunda parte, cuando dice, a los expatriados de la dispersión en él, y va a mencionar zonas de Asia Menor, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y en Ponto había varias iglesias, en Galacia había varias iglesias. Entonces, ¿cuál era la intención? De que esta epístola circulara entre todas esas iglesias. Nació con esa característica, ¿sí? De tener esa exposición providencial. Y aquí la tenemos en nuestras manos. Entonces, podríamos hablar muchísimo más de todo esto. Y repito, no es porque tuviéramos duda, ¿no? Pero podemos decir confiadamente que Primera de Pedro es palabra de Dios. Amén. Porque cumple con todo lo que ya hemos visto. O sea, una aceptación por toda la iglesia, un origen apostólico, autoridad apostólica, tiene cualidades divinas que está en concordancia con ¿qué? Con toda la Escritura. Cuando la estemos estudiando, cuando la hemos estudiado, cuando la hemos leído, el Espíritu Santo nos ha movido a santidad y ese es el testimonio interno que está en nuestras vidas. Y nació para ser distribuida ¿entre qué? Entre todas las iglesias. Entonces, vean ustedes, ¿cuál es el punto? Viendo que lo que vamos a exponer, verdaderamente es palabra de Dios. Que eso nos humille, que eso haga que la rodilla nos tiemble. Pero también que nos lleve a rogarle al Señor que nos esté ayudando. Y como iglesia que nos ayude a querer desear solo la palabra de Dios. Solo eso. Y vamos a hablar un poquito más ya para ir cerrando. Dice Pablo en 2 Corintios 2:17, dice, no somos como muchos que medran falsificando. Esta palabra medran es que trafican, que hacen negocio, que lucran, falsificando la palabra de Dios. En verdad que Dios tenga misericordia de aquellos que para eso usan la palabra. Hay muchos que comercian, que trafican, que hacen lucro con la palabra de Dios. Pero ¿qué dice Pablo? No somos como muchos, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Que Dios nos ayude a eso. Que eso sea nuestra ancla firme. Sugel Michelén comenta en este libro que les mostraba al inicio de Predicaciones Positivas lo siguiente, lo voy a citar textualmente. Dice, aunque predicamos para la edificación de los creyentes y la salvación de los perdidos, hay una sola persona con P mayúscula en el auditorio aquí que debe de estar de acuerdo con nuestra predicación. Una persona con P mayúscula a quien debemos procurar agradar y cuya opinión vale más que la del mundo entero. Y dice, en su primera carta a los tesalonicenses, Pablo argumenta que su exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos. Y vean lo que dice, no como para agradar a los hombres, sino ¿a quién? A Dios, que prueba nuestros corazones. Primero los Tesalonicenses 2, versículos 3 y 4. Y sigue diciendo Sugel, fue Dios quien le confió a Pablo el ministerio de proclamar el evangelio. Él es quien prueba o pesa los corazones. Por tanto, era solo a él, a Dios,
a quien el apóstol quería agradar. Esa convicción fue para Pablo una muralla de protección que lo guardó del error y de las malas motivaciones. Fin de la cita de Sugel. De gracias a Dios por esas palabras. Dice el apóstol Pablo, no predicamos como para agradar a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. ¿Y cómo vamos a agradar a Dios? Cuando prediquemos fielmente la palabra de Dios. Y el autor con A mayúscula está aquí en medio de nosotros. Entonces, que Dios nos ayude a predicar solo el mensaje de Dios, ¿sí? Solo la palabra de Dios. Si se abre un versículo y se le da un sentido incorrecto, una explicación incorrecta, eso no es palabra de Dios, eso no santifica y todo lo contrario, eso trae confusión y puede llevar a pecado. Solo la palabra de Dios santifica, solamente, nada más. Por eso la exhortación de Pablo a Timoteo, cuando le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En las Américas dice que usa con precisión la palabra de verdad. Cualquier persona que se pare en un púlpito se va a presentar a Dios aprobado como obrero de que no tiene que avergonzarse por haber hecho una cosa, haber predicado con precisión la palabra de verdad. Entonces hay una gran responsabilidad. Todo aquel que se pare en un púlpito. Pero también es una responsabilidad de la iglesia, y gracias a Dios por eso, de toda la iglesia. Toda la iglesia debe escudriñar las escrituras para ver si lo que se le está enseñando es correcto. Y eso también nos lo dejó la palabra de Dios. Hechos 17, del 10 al 12. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos, los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Pero por qué? Pues recibieron la palabra con toda solicitud. Y vean lo que hicieron. Escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Es decir, va Pablo, un apóstol, con tal autoridad como ya vimos, les va a enseñar. Pero ¿qué hace la iglesia? Escudriña, o sea, va y comprueba y revisa. Y dicen amén, sí. O sea, lo que Pablo está enseñando sí es correcto. Está esa protección de la iglesia. No hay que dormirnos. No le crean todo lo que diga el que esté aquí enfrente. O sea, no. ¿Qué tenemos que ir a hacer? Orar y revisar y escudriñar y decir amén, gracias a Dios, sí. Ahora, nos vamos a equivocar seguramente. Si eso pasa, pues pediremos perdón, corregiremos y para adelante. Pero créanme que la intención no es equivocarse cuando uno prepara un mensaje. Uno pasa mucho tiempo ahí en oración, y etcétera, etcétera. Entonces esta palabra, ¿verdad? Que la escuche bien. Si alguien quiere y tiene el deseo de enseñar la palabra, que es un buen deseo, pero así es como lo tenemos que hacer. Y gracias a Dios, si hay un lugar en el que podemos congregarnos y alimentarnos de la palabra. Para crecer por la palabra no basta con escuchar solo el domingo. No basta. ¿Por qué? A lo mejor les hablo al azar a cualquiera el miércoles y les pregunto, ¿de qué trató el mensaje? Ya se les olvidó. ¿Sí o no? Entonces no basta. Pone la palabra para que haga eco en nosotros en la semana. Para que estemos seguros de que vamos a meditar algo que fue expuesto sanamente. Y debemos de meditarlo ¿para qué? Para que nos siga alimentando, memorizando, que se nos grabe en el corazón en la semana. Debemos de meditar en lo que se nos enseñó el domingo en la semana. Que Dios nos ayude a meditar en eso. Vamos a hacer el esfuerzo por estar subiendo las enseñanzas para que estén disponibles y las puedan repasar. Es importante que haga eco en la semana. Les animo a que hagan lo posible por memorizar versículos bien entendidos. Hagamos ese esfuerzo. Vamos a empezar con 1 de Pedro 1:1. Está muy sencillo. A ver si lo pueden memorizar para el siguiente domingo. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el
Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Hagan el esfuerzo, mis hermanos. Y después ya van a ver, cuando lo memorizan con el entendimiento correcto, es precioso, porque su mente, Dios les está hablando. Entonces esta que fue más una enseñanza. Quiero que a todos nos anime, los que estemos aquí, a que seamos esa misión, y si Dios quiere, posteriormente esa iglesia que ame la palabra. Que verdaderamente ame la palabra de Dios. Que la guarde, que la defiende, que la estudie, que la practica, que la enseñe a otros. Que mientras estudiemos esta epístola que es preciosa, primera de Pedro, seamos movidos a amar más a nuestro Redentor, más a Cristo, a obedecerle más en santidad. Hay que ir a la palabra. Vayan a la palabra. Aquí la tenemos. Todos la tenemos. Pues bien, hermanos, vamos a cerrar aquí. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque en verdad nos amas. Nos dejas tu consejo. Nos das a tu Espíritu Santo. Nos das la mente de Cristo para poderla entender. Ayúdanos a ser diligentes, Señor, en ir a ella. Pone en nosotros esa actitud que tuvieron nuestros hermanos de Berea, Señor. De escudriñar lo que se nos enseña para estar seguros que estamos recibiendo leche espiritual no adulterada, Padre. Ayúdanos a desearla cada vez más, Padre. No caer en tentaciones de hacer cualquier otra cosa por atraer gente, que lo único que se logra muchas veces es atraer solo cabritos, Padre. Ayúdanos, Señor, a predicar tu palabra fiel, como lo hemos aprendido, Señor. Padre, a los que por tu gracia y misericordia pones aquí al frente, ayúdanos a ser esos obreros que no tienen de qué avergonzarse, porque predican con precisión tu palabra, Señor. Danos de tu Espíritu. Ten misericordia de nosotros, Padre. Tú eres un Dios eterno, sabio. Nosotros somos finitos, con una mente pecaminosa, Señor. Guárdanos y ayúdanos, Padre. Santifícanos. Te lo rogamos, Padre, en nombre de Cristo. Amén.